vamos a admitir a la Francisca. Entonces, estas relaciones, chiquillos, nosotros las habíamos visto un poquito la clase pasada, medias apuradas. Así que vamos a darlas solamente así de pasada, porque ya las vimos para que podamos explicar las tareas. Entonces, una relación interespecífica habitualmente se da, ¿no es cierto?, a nivel de competencia. O sea, la competencia, como ustedes saben, significa que dos o más especies van a competir por un espacio físico, puede ser, por ejemplo, como los árboles compiten por la luz. La competencia se da, por ejemplo, entre los predadores por obtener presas, obviamente poder obtener comida. La competencia se da, ¿no es cierto?, por el tamaño del espacio físico, o sea, qué tan grande es el hábitat para dos especies en particular, se da por el alimento, etcétera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, la competencia yo se las mostré aquí entre dos predadores muy bonitos, el leopardo y el león, que ocupan el mismo hábitat, ellos viven en la sabana africana, y por lo tanto ellos dos habitualmente compiten por las presas. Incluso uno a veces se come al otro. O sea, actúan habitualmente como predadores, y ese es su nicho ecológico, ser predador. Por lo tanto, chiquillos, la competencia se da en todo tipo de ecosistema, no solamente en la selva, no solamente en un bosque, sino que incluso en el jardín de la casa puede haber competencia, ¿ya? Puede haber, por ejemplo, una chinita que quiere comer pulgones y una araña que también quiere comer pulgones. Entonces ahí tenemos una competencia más chiquitita, pero a pesar de ser insectos pequeños, igual actúan como predadores. No piensen solamente en animales grandes, exuberantes y llamativos, sino que todos los seres vivos pueden desarrollar competencia. Incluso dentro de su casa, si ustedes tienen un perro y un gato, van a observar competencia, ¿ya? Ahí también compiten los villanos. Sí, chiquillos, y este es un concepto bien, bien usado. Puede ser que los críen desde pequeñitos juntos. Sí, pero a pesar de eso igual compiten. Los animales en sí, cuando tienen características de predador como un gato y de cazador como un perro, porque ellos en su ambiente natural son predadores y cazadores, igual actúan de esa manera a veces cuando uno no los está mirando. Hay que tener cuidado. Yo he visto cómo mi perra caza a mi gata ocasionalmente, cuando yo no la estoy viendo. Así que se portan mal. Sí, también. Este tipo de relación, chiquillos, es una relación bien especial porque se llama simbiosis. Este tipo de relación es sumamente importante y ha sido bien estudiada porque se supone que los seres vivos en el planeta emergieron gracias a este proceso de simbiosis. La primera simbiosis que se realizó en el planeta fue entre dos bacterias que vivían juntas y ellas, ¿no es cierto?, al vivir juntas cooperaban una con la otra, dándose cosas que necesitaban. Entonces, como ese vivir junta era tan íntimo, digamos así, por decir una palabra que ustedes puedan entender, que una metió a la otra dentro y así aparecieron los seres eucariontes. Por lo tanto, la simbiosis es una de las relaciones más antiguas que existe en el planeta. ¿Y en qué consiste? En este caso acá yo les puse la foto de dos líquenes. Un líquen es una mezcla entre un hongo y una alga, que viven juntos, pero si yo los separo, tanto el líquen como el hongo mueren. O sea, la relación es tan íntima entre el líquen y el hongo que si yo los separo, ¿no es cierto?, estas dos ¿no es cierto?, obligatoriamente tienen que vivir juntas, ¿ya? En este caso, una relación simbiótica es cuando dos especies viven juntas, cooperan entre sí y se ayudan, pero si por algún motivo alguien las separa, una no puede vivir sin la otra, ¿ya? Por lo tanto, esta simbiosis, chiquillos, es súper característica después que llueve. Habitualmente aparecen estas cositas arriba de los muros o en los troncos de los árboles que parecen algas, pero la verdad es que es un líquen. Es una mezcla entre un hongo y un alga.
relación también es una relación positiva, es una relación mutualista. Y de aquí vienen los nombres de las mutuales de seguridad. ¿La han oído nombrar? Aquí en Chile hay varias mutuales de seguridad. Entonces, el ¿En mutual... serio? Dime, Nicolás. No digo que sí, en serio. Bueno, el mutualismo, chiquillos, a diferencia de la simbiosis, hay dos especies que viven juntas aquí, como las hormigas y los pulgones, ¿no es cierto? Donde ambas se benefician de la relación. La hormiga obtiene, ¿no es cierto?, un azúcar que produce el pulgón, y el pulgón recibe defensa por parte de la hormiga, no deja que los predadores se la coman, como por ejemplo las chinitas comen pulgón. Entonces, si llega aquí una chinita, las hormigas la corretean, ¿no es cierto?, y la echan, pero usan a los pulgones como si fueran un rebaño. De hecho, los arrean, los amontonan, los trasladan de árboles, etc. Entonces, la hormiga utiliza el pulgón como si fuera un rebaño porque obtiene de él un azúcar que el pulgón produce y con eso se alimentan. Y el pulgón entonces recibe beneficio de protección por parte de la hormiga. Ahora, si por algún motivo el pulgón se cambia de árbol o se va para otro lado, o las hormigas se cambian de hábitat, no importa porque cada uno puede vivir en forma separada. O sea, aquí el pulgón no depende de la hormiga para vivir, ni la hormiga depende del pulgón. Entonces, viven juntos porque cooperan entre ellos, se ayudan, pero perfectamente bien, cada uno puede hacer su vida en forma independiente. O sea, esto de repente las relaciones mutualistas, uno también las desarrolla. Por ejemplo, la relación que tenemos de repente con nuestro papá es mutualista. Ustedes ayudan a sus papás, supongo, y sus papás cooperan con ustedes, supongo. Entonces ahí hay una relación mutualista, pero si ustedes se separan de sus papás, bueno, de hecho algún día lo van a hacer, van a poder vivir su vida aparte y ellos su vida aparte y todos muy felices y contentos. Acá tenemos otra relación mutualista súper importante en el ecosistema, que es la relación entre las abejas y las flores, porque en este caso la relación mutualista consiste en que la abeja obtiene nutrientes, alimentos, y la flor recibe la polinización para poder formar semillas. De hecho, esta es una relación mutualista sumamente importante en el ecosistema, porque si no existiesen abejas u otros insectos polinizadores, lo más probable es que no hubiesen semillas y no hubiesen futuras plantas en el ecosistema, ¿ya? Así que si ven una abejita por ahí, no la estén... Chiquillos, córtenla con el WhatsApp, con el chat. Si la abeja no existe, se supone que la mayoría de las plantas van a morir porque no van a existir agentes polinizadores, ¿ya? Si bien es cierto, no es la única polinizadora, porque hay ¿han visto unas moscas medias amarillas verdosas que hay de repente en los jardines? Sí. Es una mosca polinizadora, no es una mosca descomponedora, por lo tanto tampoco las moscas son todas malas. Esas moscas también sirven para la polinización de los árboles y de las flores. Por lo tanto, si ustedes ven una mosca en el jardín, déjenla tranquila ahí nomás. Si se entra... una pregunta. Dime. Los murciélagos también podían, ¿cierto? O cierto tipo de, ¿cierto? Los murciélagos, sí, pues hay murciélagos que también son polinizadores y que también se alimentan de frutas y eso permite distribuir las semillas por el bosque o en un lugar determinado. Porque cuando come la semilla el murciélago digiere el alimento, pero las pepitas o las semillas las elimina tal cual como las comió. Entonces, como él vuela y defeca en el aire, esas semillas caen de repente en tierra fértil y permiten reproducir también la semilla. Y eso también hacen muchas aves y otros animales, las lagartijas que también comen fruta y verdura. Las lagartijas que nosotros tenemos no son carnívoras, ¿ya? Así que para que no le estén tirando piedra ni cortando la cola cuando vean una pobre lagartija por ahí, respeten la vida ajena. Este ejemplo también de mutualismo es súper, siempre lo muestran en la tele cuando muestran programas de animales, con un rinoceronte que para variar es una especie en extinción.
Habitualmente los rinocerontes pueden desarrollar parásitos como todos los animales, pueden tener garrapatas y pulgas, entonces ellos se asocian con las aves, donde las aves les sacan los parásitos y a su vez la ave se alimenta. Y esa también es una relación mutualista. De hecho, ¿no es cierto? Una vez que la ave ya le sacó todas las parásitos y garrapatas al rinoceronte, el ave se va a buscar otro animal para hacer el mismo proceso de desinfección. O sea, en este caso, las aves serían súper importantes para el rino porque le ayudan, ¿no es cierto?, a eliminar todos los parásitos que le pueden provocar, a su vez, enfermedades al rinoceronte. El neutralismo, esta también es una relación, aunque en algunos textos no aparece, porque en este caso las especies viven juntas, pero no se benefician ni se perjudican. Simplemente comparten el hábitat. Habitualmente, ¿no es cierto?, esto pasa con los herbívoros, que viven en el mismo lugar, por ejemplo, la jirafa con los elefantes, o los guanacos con las llamas, ¿no es cierto?, o los pudú con los huemules. Viven todos juntos en el mismo hábitat, porque comen hierbas, ¿no es cierto?, y comparten el mismo espacio, pero ni se ayudan ni se molestan. O sea, es una relación neutral. No tienen ni beneficio ni se perjudican. ¿Ya? Esa es una relación neutral. No es ni fu ni fa, digamos. Después tenemos, oye, a la horita que están llegando estos cabritos. Fastidio. El comensalismo. Aquí hay una especie en el comensalismo, una especie obtiene beneficio, pero la otra especie no obtiene ni ganancia ni pérdida. O sea, le da lo mismo si el comensal está con ella o no. El ejemplo típico de comensalismo es cuando los pájaros o las aves construyen nido en el árbol. En este caso, el árbol va a hospedar al nido donde la ave va a poner sus huevitos y van a nacer sus bebés. Entonces, el comensal, en este caso, vendría a ser el ave con su nido y sus bebés, y el huésped sería el árbol que lo va a acoger dentro de sus ramas. En este caso, uno solo de los sujetos obtiene beneficio, que es el ave con sus bebés, ¿no es cierto?, el comensal, pero el árbol en sí no sale perjudicado ni saca tampoco ninguna ganancia. Entonces, el huésped en este caso, como su nombre lo dice en este tipo de relación, recibe en su espacio físico al comensal, que en este caso construye un nido y puede formar su familia ahí. Por lo tanto, el comensalismo es una relación positiva para uno y neutra para el otro. ¿Ya? El otro no sale ni perjudicado ni sale beneficiado, sino que no le pasa nada. Y el comensal sí obtiene beneficio, ¿ya? Estas relaciones habitualmente se dan entre los árboles y los animales que viven en ellos. Por ejemplo, si tenemos un árbol donde vive una ardilla, la ardilla es el comensal y el árbol es el huésped. Bien, los búhos también hacen este tipo de relaciones. Ocupan los espacios que quedan en los árboles. Profesora Noemí. Sí, y una hiedra, por ejemplo, que se adosa a un árbol. Depende, porque hay algunas hiedras que son hiedras asesinas. Ah, ya, ok. Actúan como parásitos. Entonces hay que ver porque hay algunas hiedras que crecen alrededor del árbol y introducen sus raíces en la parte interna del árbol y lo matan. Ya, ok. Se alimentan de la savia de las raíces. Hay que ver qué tipo de hiedra. La que crece en el muro, esa es una hiedra silvestre que no. Pero si esa misma hiedra crece en un árbol, se convierte en un parásito. Ya. ¿Ya? Habitualmente el comensal no debiera producir daño en el personaje que es el huésped. ¿Ya? Después aquí tenemos los inquilinos. ¿Ven? El inquilino también podría ser una especie de comensal. En este caso, el inquilino, como los arrendatarios, podría ser, ¿no es cierto? A veces se les dice a los arrendatarios inquilinos, habitan en otra especie sin perjudicarla, pero el inquilino obtiene beneficio. Por ejemplo,
El inquilino puede encontrar protección, puede encontrar un lugar para vivir, por ejemplo, como este cangrejo ermitaño que está aquí. Se llaman ermitaños porque viven dentro de cualquier objeto o conchita que ellos encuentren desocupada. Por lo tanto, este cangrejo está viviendo acá en una conchita, entonces esa conchita seguramente estaba vacía, de lo más probable que estaba vacía, entonces al encontrarla desocupada se fue a vivir ahí y la formó y la creó como su casa. Entonces una vez que él crezca y la conchita le quede chica, va a buscar otro lugar donde encontrar una conchita un poco más grande y usarla para vivir. Entonces él usa la conchita como inquilino. Y acá tenemos una ardilla que usa un tronco del árbol para dos cosas, ¿no es cierto? Para protegerse y para cuidar a sus crías de los predadores. Entonces, habitualmente, estas ardillas ocupan pequeñas cavidades que hayan en el árbol o ramas que tengan formas más o menos como una casita y ellos pueden ahí construir su nido o su casa, digamos, su guarida. ¿Ya? Entonces, el inquilinismo, uno de los sujetos se beneficia, pero el otro no se ve perjudicado. Es distinto cuando el inquilino llega, ¿no es cierto?, y rompe el lugar donde va a llegar. Por ejemplo, los castores, que tenemos una infestación de castores en el sur, ellos no son inquilinos, ellos son destructores, porque ellos para poder usar el árbol, lo roen, lo rompen, lo cortan, ¿no es cierto?, y lo dejan caer, entonces matan el árbol. Ahí ya no es inquilinismo, eso es predación. ¿Ya? ¿Y en el caso de los carpinteros? En el caso de los carpinteros, la verdad es que el carpintero lo que hace es buscar larvas debajo de la corteza. Ya. Por lo tanto, el carpintero también puede ser un poco maligno, pero la verdad es que el carpintero no hace grandes daños en el árbol. Habitualmente o busca larva o construye su nido dentro del tronco del árbol, pero nunca para matar el árbol porque al carpintero no le sirve un árbol muerto. Necesita que el árbol esté vivo para que tenga él materia prima para alimentarse. Perfecto. ¿Ya? Además que el carpintero es un pájaro chiquitito, entonces no, el daño que genera no es muy significativo para un árbol que tiene 100 o 200 años, porque esos son los árboles que le gustan. Después tenemos las relaciones interespecíficas negativas. Aquí en la relación interespecífica negativa, una de las especies obtiene beneficio y la otra obligatoriamente sí sale perjudicada. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, este lindo pajarito, que se ve ahí, se beneficia alimentándose del gusanito que está acá, pero el gusanito sale perjudicado porque se lo usan de alimento. Por lo tanto, una relación negativa siempre va a ser positiva para uno y negativa para el otro. El otro siempre va a terminar con la muerte del sujeto habitualmente. Por eso son relaciones negativas. Una relación negativa siempre perjudica o mata a la otra especie. ¿Ya? Y acá tenemos las relaciones negativas más comunes que nosotros podemos ver incluso en nuestros animales domésticos, el parasitismo. Y aquí el parásito es el sujeto que vive a expensas de otro, obligatoriamente, y el que lo tiene como parásito resulta perjudicado e incluso hasta muerto. Entonces la planta o el animal que contiene el parásito vendría a ser el huésped del parásito. En este caso el huésped no es el que llega de visita, sino que el huésped es la planta o el animal que es afectada por un parásito. Y el parásito siempre causa daño, el parásito nunca va a ser un organismo beneficioso para el huésped. Y aquí, ¿no es cierto?, tenemos varios tipos de parásitos. Por ejemplo, aquí tenemos nuestros parásitos, los piojos. Cuando nosotros tenemos pediculosis, estamos siendo parasitados, ¿no es cierto?, por este anuro que se alimenta de sangre, por lo tanto es un hematófago. A todo esto, la mayoría de los parásitos son hematófagos, quiere decir que se alimentan de sangre. Y como se alimentan de sangre, pueden matar a su especie huésped porque le producen anemia. Por eso hay que sacarle la garrapata y las pulgas a los animales domésticos, porque le pueden generar anemia
o traspasarle otros parásitos. Por ejemplo, miren, mi gata el año pasado tuvo pulgas y producto de la pulga, de la picadura de las pulgas, se le metió otro parásito a la sangre y casi la mató ese parásito que se le fue a la sangre y tuvo una semana la pobre en la clínica muy enferma, casi se murió. Entonces los parásitos no solamente se alimentan de sangre, sino que además transmiten otras enfermedades, por eso hay que eliminarlos, ¿ya? Entonces acá tenemos a la villana pulga. A todos ellos las pulgas son de especie específica. Habitualmente la pulga del perro no es la misma pulga de los humanos. Por lo tanto, que mi gato tenga pulga no significa que yo también vaya a tener pulga. Las pulgas humanas son distintas a la de mi gato o a la de mi perro. Y este parásito, que es muy interesante, se llama la lombriz solitaria. Genial. Este parásito afecta a los seres humanos y es una lombriz, como ustedes pueden ver, muy larga, que se aloja a vivir en el intestino delgado humano. Por lo tanto, como el intestino delgado humano puede medir 8 metros de longitud, la lombriz solitaria también puede medir 8 metros de longitud. Ahora, ¿cómo nosotros adquirimos esta lombriz solitaria? Habitualmente por comer carne cruda o carne semicocida. Habitualmente los vacunos, los cerdos, los corderos u otro animal doméstico que uno come o que las personas comen, puede venir infestado con larvas de lombriz solitaria, y cuando ustedes comen esa carne semicruda, las larvas estas se abren en el intestino, se adosan a la primera parte del intestino porque tienen gancho así, se pescan ahí y empieza a crecer el gusano que abarca todo el intestino. En este caso, cuando las personas tienen lombriz solitaria, una de las principales características que tiene es que tiene desnutrición, porque la lombriz se alimenta de nuestros nutrientes. Y a diferencia de lo que la gente cree, cuando uno tiene una lombriz solitaria, no es hambriento. Habitualmente no tiene hambre, está decaído, tiene problemas para dormir, y uno se entera que tiene la lombriz solitaria cuando aparece un fragmento de lombriz en la materia fecal. Uno va a hacer caquita al baño y de repente aparece un fragmento de lombriz ahí, y eso indica que hay un parásito intestinal y hay que eliminarlo. Los animales domésticos también tienen parásitos, el perro y el gato también tienen lombrices. Por eso hay que desparasitarlos por lo menos cada 6 meses, aunque sean domésticos, ¿ya? Eso es una cuestión de salubridad cuando uno tiene mascotas. Y acá vemos, ¿no es cierto?, unos hermanos hindúes que se están sacando ahí los parásitos, que son los piojos. Las garrapatas son parásitos, chiquillos, los mosquitos, las mosquitas en realidad, no los mosquitos, que pican y hacen roncha y te transmiten enfermedades, etc. Por ejemplo, hay algunos que cuando estaban en el jardín tuvieron piruyes, aunque ya son súper escasos, pero igual los piruyes también son un tipo de parásito. Por lo tanto, si su perro o su gato, chiquillos, tiene pulga o garrapata, hay que sacárselas rápidamente porque le pueden matar a su mascota, ¿eh? No es chiste. Y el antagonismo, acá está el ejemplo que estaba preguntando la profesora Noemí. El antagonismo es cuando dos seres de especies distintas habitan juntos, pero uno de ellos se perjudica y el otro sale beneficiado. Y acá tenemos el ejemplo típico de la hiedra trepadora, que mata el árbol sobre el cual la hiedra crece. Entonces, en este caso, la hiedra trepadora va a utilizar el tronco del árbol huésped para obtener los nutrientes y lo empieza a estrangular. Lo empieza a matar, pero por dentro. Las raíces de la hiedra se meten en la parte interna de la planta donde van los nutrientes, en la savia, y se alimenta de esa savia, ¿no es cierto? Pero en algún momento el pobre árbol ya no tiene de dónde más sacar y lo mata. Y esta es la hiedra trepadora. Es distinto cuando la planta es epífita. La planta epífita crece sobre otra, pero no le produce daño, ¿ya? Pero en este caso, en el antagonismo, el antagonista, esto como el lenguaje de repente, el protagonista y el antagonista, ¿eso? Y el de lenguaje yo no sé nada, así que mejor no opino. Entonces aquí en el caso, el antagonista es el que mata, ¿no es cierto?, al sujeto sobre el cual crece, ¿ya?
los parásitos también hacen este mismo efecto, por lo tanto el antagonismo es un tipo de parasitismo, pero a nivel vegetal, a nivel de plantas, para que vean que las plantas también tienen parásitos, y no solamente plantas, sino que también hongos. Y acá tenemos la depredación, que la depredación es de distintos tipos, chiquillos, no necesariamente va a ser este tipo de depredación donde los leones salen a cazar un ñu, ¿no es cierto?, y se lo comen. O sea, el depredador mata a su presa y la usa de alimento. Ese es el depredador. Habitualmente los depredadores no matan por matar, sino que siempre matan para alimentarse. Un león, si no tiene hambre, va a pasar durmiendo todo el día sin ningún problema. O un chita o un puma. Habitualmente los felinos grandes, cuando no tienen hambre, duermen, patanean, caminan, buscan una pareja, pero no matan por matar. O sea, ese puma que dicen que mató a la mujer en el sur, lo más probable es que no sea cierto, porque los pumas no hacen eso. Los pumas no matan animales que son más grandes que ellos, y un humano es más grande que un puma, ¿ya? Así que lo más probable es que ahí haya pasado otro puma que no era puma. Pero en este caso el depredador siempre se alimenta de su presa, y acá tenemos otro depredador, que uno podría pensar que un sapito no es un depredador, pero sí lo es, porque se va a alimentar de insectos, en este caso una bella libélula va a servir de desayuno, ¿ya? Entonces sapito también es depredador. Y este pajarito que se está comiendo también a otro insecto también es un depredador. Ese colibrí chiquitito que llega a la casa de repente y se alimenta de pulgones también es un depredador, ¿ya? Entonces cualquier animal que use a otro para alimentarse y que tenga que cazarlo, ¿no es cierto?, tenga que salir a buscarlo para poder comérselo, se llama depredador, y el alimento se llama presa. Por lo tanto, el depredador o predador se alimenta de una presa. Y esta también es una relación negativa, porque obviamente la presa sale perjudicada porque se la comen, y el depredador sale beneficiado porque se alimenta. Por Dios, Nicolás. Entonces, aquí tenemos la simbología de las interacciones, chiquillos. Habitualmente este cuadrito de interacciones aparece siempre, pero aquí les dice a ustedes la relación, el tipo de relación y cómo sale beneficiada una especie. Si sale un signo positivo, en la especie 1, significa que sale beneficiada, y si sale un signo negativo, sale perjudicada. Entonces, en la competencia, ¿no es cierto?, ambas especies salen perjudicadas, dice aquí, porque obviamente como tienen que competir por algo, significa que no hay suficiente de ese algo para los dos. Por ejemplo, si tienen que competir por el alimento, ¿no es cierto?, si tienen que competir por el hábitat, si tienen que competir por agua o por aire, entonces en la competencia las dos especies salen perjudicadas. En la depredación que veíamos recién, la especie 1 sale beneficiada, por eso tiene un signo positivo, y la especie número 2 sale perjudicada, que habitualmente es la presa. A esta se la comen y esta es la que sale beneficiada. En el mutualismo, las dos especies salen beneficiadas, ¿no es cierto? Las dos están ahí con un signo positivo, porque las dos de alguna manera se benefician de esa relación mutualista. ¿Ya? En el comensalismo, una sale beneficiada, que es el comensal, acuérdense del árbol y el nido, pero la otra no sale ni beneficiada ni perjudicada, por lo tanto sale 0. Ahí no gana ni pierde el que tiene al comensal. Y en el parasitismo, una sale beneficiada, que es el parásito, y el otro sale perjudicado, que es el huésped, ¿ya? Entonces aquí podemos tener, aquí yo les puse un ejemplo que podemos ver nosotros acá, un cactus que está siendo atacado, ¿no es cierto?, por una enredadera epífita, y ustedes pueden ver que crece encima del cactus, pero en este caso es una relación mutualista, por lo tanto, en este caso la hiedra sale perjudicada, pero el cactus no sale perjudicado. Y esto ustedes lo pueden observar si es que alguna vez van a pasear al Cajón del Maipo o en una zona donde hayan cactus, van a ver que de repente encima de los cactus crecen estas plantitas.
Y eso es, ¿no es cierto?, una relación comensal. Este sale perjudicado, pero el cactus no sale perjudicado. Entonces veamos las actividades. Estas actividades están en el libro, si no me equivoco, entre la página 77 y la página 80, para que la vean. Entonces aquí yo les puse la primera actividad, dice, hay organismos que pueden soportar el frío intenso, pero que morirían rápidamente en un clima cálido y seco. Observa las siguientes especies chilenas. Tenemos ahí una parina o un flamenco, un pingüino de Humboldt y una araucaria. Dice, ¿en cuál ecosistema marítimo, desértico, polar, altiplánico, bosque, siempre verde, mediterráneo o templado esperas encontrar a cada una de estas especies? O sea, ¿en qué hábitat estaría en ella? Y tienen que decirme por qué, o sea, argumentar la respuesta. Después dice, ¿por qué no se puede observar en forma natural a un flamenco en plena Antártica? ¿Por qué? Ahí me tienen que argumentar utilizando tus conocimientos sobre evolución, ¿no es cierto?, que vimos antes de entrar en esta unidad. Y después dice, observa el ecosistema en que habitan y luego responde. Identifica un organismo, una población y una comunidad de cada hábitat donde ellos están. Y explicar, ¿no es cierto? Me aparece justo la barra. Ya, ahí ustedes la leen esa porque yo no la alcanzo a poder leer, pero esto está en el libro, así que pueden utilizar el libro para hacerlo. Y tenemos esta segunda actividad de exploración y comprender las características de las relaciones ecológicas. Tienen que analizar el siguiente ejemplo de una relación ecológica sobre los elefantes marinos. Tienen que hacer una predicción, leer un texto y generar una